El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos». Sus discípulos le respondieron: «¿Y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tienen?». Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. No vamos a dejar pasar la oportunidad de hablar de uno de los personajes más importantes del siglo pasado, y no por su persona, sino por lo que traía entre manos. Ya la Iglesia pronto, esperemos, beatifique a Sor Lucía, la hermana Lucía, la vidente, pero sobre todo es porque ella era la depositaria del mensaje de la Virgen dejado en Fátima. Ustedes saben que Santos Francisco y Jacinta Marto, la que más duró, que fue Santa Jacinta, no llegó a 3 años después de las apariciones, y Francisco no llegó a 2 años, cuando ya se habían ido al cielo. Ellos estaban intercediendo por toda esta misión, pero ¿quién fue la que le contó al mundo lo que pasó en Fátima? Sobre todo, no únicamente, porque también los 2 pastorcitos fueron entrevistados por el canónigo, se me fue el nombre, Manuel Formigao, que también está en proceso de canonización, siervo de Dios también, fundador de una congregación que la mismísima Virgen pidió para que hicieran reparación en adoración perpetua en el santuario de Fátima. Se llama Hermanas Reparadoras de Fátima. Bueno, como ven, es riquísimo el mensaje y todo lo que está a su alrededor. Lo que va tocando la Virgen lo va santificando. Los 3 pastorcitos, ya 2 canonizados, Sor Lucía Venerable, ya está en Roma su proceso. ¿Cómo se llamaba Lucía? Lucía de Jesús Rosa dos Santos. Nació en Ajustrel, que está a 2 kilómetros de lo que es ahora el santuario de Fátima, el 22 de marzo de 1907 y muere en Coimbra, Portugal, el 13 de febrero, por eso la estamos celebrando hoy, del 2005. 97 años. Si quieren reírse, porque la Virgen le dijo: sí, Francisco y Jacinta pronto van a ir al cielo. Dice: y Dios quiere que tú te quedes un tiempo más aquí para hacerme conocer y amar. Pues un tiempito fueron 97 años. No está mal, ¿no? Para hacer un tiempito. ¿Cómo se llama de nombre de religiosa? Sor María Lucía de Jesús y del Corazón Inmaculado. Ese es su nombre. Para nosotros todos le decimos Sor Lucía o Hermana Lucía. Sus padres Antonio dos Santos y María Rosa Ferreira, 7 hijos, una familia muy católica. Cuando terminaban de cenar, imagínense hace 103 años el ambiente, cuando terminaban de cenar, la mamá y algunas hijas, las mayores, ella era la más pequeña de 7 hijos, se ponían a arreglar un poco la cocina, etcétera, para los quehaceres del día siguiente. ¿Y qué hacía el papá? Sentaba a sus hijos en sus piernas, así dice la hermana Lucía, y nos daba catequesis. No desperdiciaban el tiempo. Sentaba alrededor, ustedes saben que en la cocina estaba el fuego,
y entonces estaban los bancos alrededor del fuego y ahí se sentaba el papá con sus hijas, las más pequeñas, y empezaba a darles catequesis. ¡Qué diferencia! Es la única que hablaba con la Virgen. Yo aquí voy a aclarar un punto porque hasta hay una película nueva de Fátima que está equivocada. Este es un error de la película. La única que veía, escuchaba y hablaba a la Virgen era Sor Lucía, o la niña Lucía en aquel entonces, con 10 años. Jacinta veía y escuchaba, pero en las apariciones de Fátima no habló. Después sí habló con la Virgen, pero en las 6 apariciones que conocemos el mundo, no habló. Y Francisco solo la veía. Él conoció el mensaje por su hermana y por su prima. Muchos dicen, y esto no es verdad, dicen, sí es verdad, Francisco la veía, pero después se puso a rezar el rosario y la comenzó a escuchar. No es verdad. San Francisco no escuchó a la Virgen, solo la veía. Entonces todo el mensaje, para que vean cómo San Francisco también lo entrevistaban como vidente, todo lo que decía él era exactamente como la Virgen había hablado, pero transmitido por su prima y su hermana. A los 14 años ya fue retirada de Fátima. ¿Para qué? Yo que viví ahí es clarísimo, para que el único que brillara fuera Dios. Alguno estaba esperando, la única que brillara fuera la Virgen. No, en Fátima el que brilla es Dios, no la Virgen. La gente va buscando Fátima por la Virgen, pero cuando llega al santuario, lo primero que ve es un Sagrado Corazón de Jesús, como está ahí, dorado, en el centro de la plaza. No la capelina de las apariciones, está el Sagrado Corazón de Jesús recibiendo a los peregrinos. El centro de Fátima es Dios, a través de la Santísima Virgen. Ella volvió, si no mal recuerdo, 3 veces con Pablo VI, una, y con Juan Pablo II, que esa es la duda que tengo, una seguro, y la segunda no la tengo muy cierta. Estuvo en Tuy y Pontevedra, que son parte de Galicia, España. Ahí perteneció a lo que eran las comunidades de las hermanas Doroteas. También ahí tuvo revelaciones muy importantes de la Virgen, del Niño Jesús y de la Santísima Trinidad. Por eso la gente se queda desconcertada, porque cuando piensa en Fátima está pensando en la Virgen. Pero les voy a dar 2 datos para que entiendan por qué el centro de Fátima no es la Virgen ni es Dios. Cuando el ángel de la paz, el ángel de Portugal, se apareció en 1916, antes que la Virgen, ¿qué les enseñó? Los pastoritos lo saben, a postrarse, por eso comulgamos de rodillas, a postrarse y a rezar a la Santísima Trinidad, que usted lo hace en el sitio Jericó. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente, os adoro profundamente. El centro de nuestra fe es Dios. Por eso la Virgen lo que más está deseando es que sus hijos vuelvan a Dios. ¿Y cómo terminó las revelaciones? Esto fue en Pontevedra. En Pontevedra, con una revelación de la Santísima Trinidad. O sea, empezó con Dios, Santísima Trinidad, y terminó con Dios, Santísima Trinidad. Y entre medias, la Virgen llevándonos todos a Dios. El 13 de febrero de 2005, a los 97 años, partió al cielo desde el Carmelo de Santa Teresa. Ella fue 50 años carmelita descalza. Como vivió tantos años, estuvo como 20 y tantos años con las hermanas Doroteas. Y ella quería ir de carmelita, la historia es muy larga, las superiores no le querían permitir dejar la congregación hasta que tuvo que apelar al Papa porque era voluntad de Dios. Y el Papa le dijo, puede pasar al Carmelo, y pasó 50 años de carmelita descalza, de clausura. Para mí esto no lo había descubierto de esta forma, pero es muy importante esta fecha. El 12 de septiembre de 1935,
Ahí el mundo empieza a conocer en profundidad el mensaje de Fátima. Exhuman los restos de Santa Jacinta, Marto, para llevarlos al cementerio de Fátima, y la sorpresa es, estamos hablando de 25 años después, abren y Santa Jacinta incorrupta. Toman unas fotos, eso las pueden ver en internet, se le ve la cara, 25 años después de estar sepultada, y se le ve la cara, fotos de blanco y negro, pero se le ve la cara, no el esqueleto, la cara. Y entonces el obispo le manda esto a Sor Lucía y Sor Lucía le responde con algunos datos que no había dicho del mensaje de Fátima. Y ahí, ¡pum!, el obispo le dice: pon por escrito todo lo que sepas de Santa Jacinta Marto, porque para su proceso. Y entonces escribió lo que se llama la primera memoria. Después un doctor, Galamba, estaba haciendo un libro sobre Santa Jacinta y le dijo el obispo de Leiría, Fátima, dice: oye, recibe a este doctor y dile todo lo que sepas de Jacinta. Y entonces el doctor aprovechó y estaba haciendo su libro y fue con el obispo y le dice: señor obispo, ella me ha dicho datos que no existen en los documentos. Y el señor obispo le dice: escribe todo lo que recuerdes. Y escribe, y ahí empieza, fíjense, hasta 1945 el mundo no sabía que se había aparecido el ángel de la paz un año antes. Hasta que en las memorias, que fueron 4 en total, ahí empieza a poner, sí, un año antes se apareció 6 veces, 3 no habló, 3 sí habló, el ángel de la paz. Es la fuente del mensaje de Fátima, las memorias de la hermana Lucía. Es muy importante. Y todo empezó por esta foto que ella se emocionó con su prima, que ella la admiraba como santa, y dice, y empieza a recordar todo lo que vivieron. Ahí sale. Por lo tanto, esas 4 memorias hablan de Jacinta, Francisco, del ángel, de la Virgen y del secreto. Ella se quedó aquí para mostrar al mundo el mensaje de Fátima. Por eso es un personaje, aparte de que yo no dudo de su canonización. ¿Por qué? Porque recuerden, el 13 de mayo se aparece la Virgen y la única que habla le dice la Virgen: no tengan miedo, no les voy a hacer daño. Y dice ella: ¿y usted de dónde viene? Y la Virgen le dice: del cielo. Y a mí me encanta la pregunta de Sor Lucía. Digo, es que los niños nos llevan de ventaja, Dice: ¿y yo voy a ir al cielo? Y le dice la Virgen: sí. Y Jacinta también. Y Francisco también, pero tiene que rezar muchos rosarios. O sea, se los dejo de tarea, medítenlo. Yo ya lo he pensado varias veces. Es fuertísimo lo que acabo de decir. La Virgen canonizó a los 3 pastorcitos en vida. ¿Quién tiene asegurado ahora el cielo de los que están vivos? Ninguno. Mañana yo puedo fallar, o hoy. Los 3 van a ir al cielo. Por eso yo no dudo de su canonización, es cuestión de tiempo. Bueno, le hicieron una entrevista y me gustó, es más larga, solamente traje 3 respuestas. Le preguntaron por el ateísmo, por los errores de Rusia que estábamos hablando ayer. Dice lo mismo, yo le leí ayer el Concilio Vaticano II, lo mismo que dice el Concilio Vaticano II. Y recuerda que ella es de 1917. Dice: el ateísmo es todavía el mayor instrumento utilizado por el demonio en nuestros días. Todo el mundo está asustado por el COVID. Tenemos un cáncer en metástasis desde hace un siglo y de ese nadie se asusta. ¿Qué te parece? El demonio es súper inteligente. Te distrae con un COVID, que es un virus, como matan todos los virus de la estación. Y en cambio no te preocupa el ateísmo del mundo. Pero es que no termina ahí.
porque es un grave pecado contra Dios, que niega su propia existencia dando paso a la práctica de toda variedad de actos diabólicos como el aborto. ¿Cuántos muertos del COVID? 1 millón, como todas las gripes. En cambio, ¿cuántos muertos del aborto? Contando los que no se contabilizan, probablemente estamos en 100 millones. Eso no nos preocupa, ¿verdad? Eso no es un problema del mundial. Entonces tendríamos que paralizar todo por el aborto. Todos a casa, todos a pensar, todos a ser vacunados para que nadie se le ocurra abortar. ¿Ahora entiendes el engaño de los masones? Le preguntaron sobre Rusia. Rusia, dice, con el tiempo Sor Lucía llegó a conocer toda la crudeza de la dramática historia de ese pueblo y de lo que hizo al mundo. Y dice ella, Mikhail Gorbachev, no sé si se pronuncia así exactamente, fue un instrumento, porque le preguntaron, ¿y Rusia se convirtió? Y ella no responde directamente, pero dice, él fue un instrumento que sin saberlo, Dios lo utilizó para la conversión de ese pueblo. No dice que el pueblo se convirtió totalmente, pero ustedes saben que algo sí se dio. También le preguntaron sobre el secreto, el tema del infierno, y dijo, el infierno existe. Dice, y los sacerdotes deben hablar del infierno. Dice, porque Cristo en el Evangelio habló de él. Dice, y Dios no quiere, bueno, lo dijo así, ustedes lo van a entender. Dios no condena a nadie. Dios nos ha dado la libertad. El que se condena es el que decide no amar a Dios. Ese es el que va al infierno, el que rechaza el amor de Dios. Bueno, pues su proceso de canonización se empezó antes de los 5 años que la Iglesia pide en cualquier proceso de canonización. Ustedes saben que en el último siglo 3 santos se saltaron esa norma porque los papas así lo han decidido. Santa Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II y ahora la venerable Sor Lucía. Ya termino. Al Papa Benedicto XVI, en el 2010, cuando iba a Fátima, le preguntaron por el mensaje de Fátima. Yo les voy a leer alguna de sus respuestas. Dice, el mensaje de Fátima nos habla del sufrimiento de la Iglesia causado por los pecados del mundo, o sea, por causa de los de fuera, pero también por los pecados de la propia Iglesia. También eso provoca sufrimiento. Es un llamado a la conversión permanente, a la penitencia, a la oración, a vivir las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, a aceptar la purificación, a vivir continuamente en oración, para saber que el bien es más fuerte que el mal. A mí me gustó la frase de un obispo que dijo en Fátima, dice, la Virgen se apareció en Fátima para mostrarle al mundo que el mal tiene un límite, que se llama Dios, la misericordia de Dios. Que María es la garantía visible y materna de la voluntad de Dios. Por eso cuando ella habla hay que hacerle caso, porque ella viene a manifestar la voluntad de Dios. Y que Dios tiene la última palabra en la historia. No Satanás, no el pecado, sino la omnipotencia de Dios. Que así sea.